Bienvenidos a un nuevo podcast de Canal Gemoterapia Gaia. Hoy vamos a hablar de las polaridades y antes de entrar de lleno a conocer un poquito más de las polaridades, vamos a saber en qué consiste. La polaridad no deja de ser más que un patrón de energía que se manifiesta en todo. Es un patrón de comportamiento. En la dualidad que vivimos actualmente hay dos polaridades, las conocemos como la positiva y la negativa. Y cada una de ellas tiene sus arqueotipos, sus manifestaciones. Cuando hablamos de la polaridad negativa nos referimos también a la masculina y hablamos también cuando hay luz. ¿Por qué? Pues porque a través de esta polaridad negativa atraemos la luz, atraemos la sabiduría, estamos más activos, encontramos lógica, damos razón, tenemos estructura, damos también estabilidad, protección. Y cuando hablamos de la polaridad positiva, de la polaridad femenina, hablamos del amor, del corazón, de estar receptivos, de la intuición, que conectamos con el corazón, de las emociones, de la creación, vulnerabilidad, una conexión. Dentro de todos nosotros tenemos estos dos arqueotipos, la positiva y negativa. Es decir, que independientemente de que seas hombre y mujer, ambos tenemos ambas polaridades, femenina y masculina, positiva, negativa. Las dos polaridades, cuando una persona está en equilibrio, decimos que las polaridades están en balance, que es como nos tendríamos que mover en este campo por la dualidad, por nuestro mundo. Cuando estamos en desequilibrio, estamos en desbalance, significa que alguna polaridad no la estamos trabajando bien, ¿vale? Entonces, cuando estamos en desbalance es cuando aparecen las sombras de cada polaridad. Por ejemplo, la sombra masculina sería el narcisismo, cuando una persona es muy egoica, solo piensa en ella. En cambio, cuando hablamos de las sombras femeninas, hablamos de una codependencia. Son personas, son muy manipulables, tienen muchas emociones, no siguen una estructura, y cuando una persona está en esta codependencia o su sombra femenina es la que está más trabajada, incluso hablamos de personas que están pasando por una depresión. ¿Cómo se puede sanar? ¿Cómo podemos encontrar el balance? Pues tienes que sentir qué polaridad no estás trabajando y hacerlo. Para ello utiliza la intuición con una lógica, estructura tu vida con una protección. Por ejemplo, cuando una polaridad está en desbalance, la sombra masculina, estaríamos todo el rato en una negación y justificando todos nuestros actos. Entraríamos en una justificación constante. Cuando en cambio la divinidad que está en desbalance sería la femenina, puedes caer, lo que os comentaba antes, en una depresión. Normalmente todos estamos en un desbalance. Lo importante es que ese desbalance no sea muy acentuado. ¿Por qué estamos en desbalance? Porque estamos en una densidad en la que debemos trabajar nuestras sombras. ¿Cómo? Pues haciendo una transmutación de energías. Se transmutan las diferentes polaridades, la positiva y la negativa. ¿Cómo las podemos polarizar? Pensando, entrando en la lógica, entendiendo, transmutando la energía desde el perdón, desde el amor incondicional. Normalmente cuando hablamos de las polaridades negativas creamos karma, damos estructura, lo que da orden a las cosas, y la polaridad positiva ayuda a transmutar ese karma. Es decir, no puede haber una polaridad negativa sin una positiva, y no puede haber una polaridad positiva sin una negativa. Necesitamos ambas para entrar en un balance. Hay que crear karma y hay que transmutar el karma. Y como os decía, venimos a esta densidad para trabajar nuestras sombras. Abrazando nuestras sombras es como encontramos el balance. No tengas miedo de tus sombras,
porque hay que darlas luz, abrazarlas. Es entonces cuando encontrarás tu equilibrio, tu balance. Bueno, pues hasta aquí este nuevo podcast. Espero que os haya gustado, que encontréis vuestra intuición, que abracéis vuestras sombras, porque en ellas encontraréis vuestra luz. Un abrazo inmenso, lleno de luz, desde aquí, desde Canal Gemoterapia Gaia. Nos vemos en nuestro siguiente podcast.